Démosle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 3, vamos a ver el versículo 21 y vamos a leer esa porción de versículos, Romanos 3, 21. La semana pasada hemos terminado ya con esa etapa del libro de Romanos que nos habla de que nadie, no hay ninguno que sea justo ante los ojos de Dios. Así que le pido que vaya conmigo a Romanos 3, 21. Vamos a tratar de adelantar un poco en esto. Vamos a ver. El día de hoy el título es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Padre, te pedimos tu bendición para esta palabra. Oramos para que en esta noche nos ayude, Señor, a poder aprender de ella, a sacar las mejores enseñanzas para nuestro corazón. Desde ya, Señor, oramos para que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Dejemos claro ya algo. Y lo desarrollamos con todos los que me han seguido en la enseñanza. Desde el capítulo 1, versículo 18, 1:18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo nos ha hablado de ese gran tema general, que no hay ninguno que pueda salvarse por medio de sus buenas acciones, que no hay nadie que pueda salvarse por medio de sus buenas obras. Y hemos tratado, hermano, a lo largo de más de 16 sermones, el tema que nos ha desarrollado Pablo en estos capítulos. Recuerde que él ha dividido un grupo de los judíos, el hombre religioso y los gentiles. Comenzamos por los gentiles, que nos decía Pablo que ellos prácticamente se han depravado en la acción sexual. Y eso lo vimos en el capítulo 1, que ellos han cambiado el uso natural de la mujer y se han ido por el camino que es en contra de Dios, porque han tomado la idolatría. Pablo habló de los gentiles, comenzó a hablar de los hombres religiosos, habló de los judíos, habló de la confianza que los judíos tenían. ¿Se acuerda de la confianza que ellos tenían? Que solo por ser descendientes de Abraham, que solo porque tienen la circuncisión, que solo porque tienen la ley, ellos pensaban que ya eran salvos. Entonces Pablo ha demostrado a lo largo del capítulo 1, verso 18 hasta el 3:20, que no hay un justo, no hay justo ni un solo, no hay uno tan solo. ¿Y qué es lo que nos ha demostrado? Con la enseñanza que aprendimos la semana pasada, del versículo 9 al 20, vimos que cómo ve el hombre, cómo Dios ve al hombre, y lo ve depravado. Y yo les expliqué que esa palabra depravación, teológicamente hablando, no es como se entiende hoy en día, ¿verdad?, con las connotaciones sexuales, sino que Pablo describió al hombre desde su cabeza hasta sus pies, lo que él habla, lo que tiene debajo de sus labios, lo que él declara con sus gargantas. Y vimos también lo que Pablo dice acerca de sus pies, que solo son para correr al mal. Entonces, a lo largo de todo el versículo del 9 hasta el 20, nos ha dicho que el hombre no tiene nada bueno, que está podrido por completo. Interiormente, el hombre, ante los ojos de Dios Santo, está podrido en pecado. Entonces ha dejado a los lectores con aquella nota de que si yo soy judío no soy salvo, si yo soy gentil no soy salvo. Entonces, ¿ahora qué, Pablo? Ahora te viene la medicina. Y ahora Pablo está dispuesto a explicarnos cuál es la forma de salvarse. Ya nos condenó en 2 capítulos. O sea, nos condenó capítulo 1, 18, 2 y 3 hasta el verso 20. Nos condenó, nos dijo que no hay nadie que pueda salvarse.
Pero ahora Pablo nos va a enseñar cómo debe de salvarse la persona, cómo es que debe de salvarse el ser humano, cuál es la puerta que Dios ha abierto. Si todas las puertas nos dicen que el hombre está condenado, entonces ¿cuál es la opción que le deja Dios al hombre? ¿Cuál es la opción de salvación que el hombre tiene para poder redimirse, para poder salvarse de sus pecados? Y la respuesta es la justicia de Dios. Diga conmigo, la justicia de Dios. Ponga atención. La justicia de Dios es la provisión de Dios al hombre para que el hombre pueda salvar su alma y salvarse de la condenación eterna. La justicia de Dios es la provisión de Dios para el ser humano. Porque lo que le provee la justicia al hombre es la capacidad de entrar en una relación con Dios. ¿Por qué razón? Te explico. En Génesis 3 se rompió la comunión de Dios con el hombre. Y desde que el hombre se rebeló en contra de Dios, el hombre quedó en un estado de muerte. Entonces, desde que caímos en el pecado en Génesis 3, no somos capaces de estar a la altura de Dios. Dios no puede trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque merecemos su castigo, merecemos su ira, porque no tenemos nada bueno, porque somos pecadores y porque estamos podridos, según lo que dijo el capítulo 3, verso 1 hasta el verso 20. Por lo tanto, hay una ira de Dios, hay una separación de Dios y hay una condición que el hombre no puede estar en comunión con Dios. Por eso es que las personas que no conocen a Cristo no pueden tener comunión. Por eso es que mucha gente que no conoce nada de Dios, usted les dice, mire, ¿y usted ha hecho alguna oración, algún rezo algún día? No saben qué es eso. Porque el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. Está separado de Dios, está lejos de la misericordia de Dios y está completamente apartado de la salvación. Entonces, el verso 21, voy a anotar primero las palabras importantes. Es una lástima que yo ya no tenga quien me ayude con esto, pero bueno, vamos a tratar. Vea bien. Las palabras claves del verso 21 son, primero, aparte. Esa es la primera palabra, aparte. La segunda, manifestado. La tercera, justicia. Y la cuarta, testificada. Esas son 4 palabras importantes. Entonces, hablemos primero de lo que dice el versículo. Mire lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, atención, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de qué? De Dios. Ok, ya nos dejó claro Pablo que la ley no puede salvar. Pon atención, yo no me puedo salvar cumpliendo los mandamientos. Yo no me puedo salvar cumpliendo los mandamientos, porque esto es para aquel que piensa que porque va a cumplir la ley se puede salvar a sí mismo. Y Pablo nos ha enseñado a lo largo de los primeros capítulos que nadie se puede salvar por la ley. Entonces, pon atención, como Dios sabe que nadie puede cumplir sus mandamientos, porque aunque tú puedas decir, mire, es que yo no adultero, es que yo no robo, pero ¿cuál es el problema? De repente mientes, de repente idolatras el dinero, idolatras el sexo, idolatras el fútbol, puede ser cualquier cosa. Y eso viola el primer mandamiento. ¿Y cuál es el problema? Nadie en absoluto puede cumplir ni tan siquiera los 10 mandamientos. Son 613 preceptos, pero nadie los puede cumplir. Entonces nos deja en una situación, y entonces ¿cómo me salvo? Si no puedo cumplir los mandamientos, entonces ¿qué es lo que hace Dios? La palabra aparte es que Dios provee un camino separado. La palabra aparte, la palabra joris, quiere decir, oiga lo que quiere decir, separar, poner a un lado. O sea, la ley no me salva, sino que el camino que Dios me ha puesto aparte. Y ese camino que Dios me ha puesto aparte se llama la justicia de Dios. Ahora, ponga atención, la palabra joris, separadamente, de modo diferente, eso es lo que significa. Es la justicia que Dios da. Porque como el hombre no se puede salvar cumpliendo los mandamientos, entonces tiene que haber otro camino. Y ese camino que Dios ha dado, lo ha dado Él.
no es del hombre. El hombre no puede hacer nada. El hombre no puede venir y decir, ya desde mañana no voy a ver una mujer, no voy a ver un hombre, no voy a robar. No puedes cumplir los mandamientos. Por lo tanto, Dios proveyó un camino aparte. Es la palabra griega joris. Aparte de la ley, o sea, algo diferente a la ley, algo que no es la ley porque no puede salvarte la ley. Dios te ha dado algo diferente. Y eso es la justicia. Pero explico en este momento, porque en este momento yo quiero que usted se imagine que el camino de la ley yo no lo puedo seguir. Ese es el problema de los judíos, que piensan que por buenas obras se van a salvar. Ese es el problema de muchos religiosos, católicos y evangélicos, que piensa, el evangélico legalista, que piensa que con ayuno, que porque algunos pierden la salvación y la recuperan. Yo no sé qué conceptos tienen ellos, pero en el catolicismo están igual. Muchos creen que, ¿y cómo se salva, padre? Mira, tienes que ser bueno, cumplir los sacramentos, venir a la misa. Nada de eso te va a salvar, sino que es el camino de justicia. Ahora, ¿cómo es este camino de justicia? Vea lo que dice el texto bíblico. Mire lo que dice, pero ahora, joris, aparte, o sea, a la par de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de qué? Vaya, esa palabra manifestado, la segunda palabra importante. La palabra manifestar quiere decir se ha hecho visible, se ha hecho manifiesta. La palabra manifiesta quiere decir faneró en griego. Y los griegos cuando usaban faneró querían decir algo visible, algo que se toca. ¿Sabe por qué? Se hizo visible históricamente. La justicia de Dios se hizo humana, se encarnó, nació entre nosotros, vivió entre nosotros, predicó entre nosotros, hizo milagro entre nosotros, murió y resucitó. La justicia de Dios es Jesucristo. ¿Por qué dice se ha manifestado la justicia de Dios? Porque está hablando de Jesús encarnado. Faneró, o sea, se hizo visible en el mundo, se presentó en medio de los hombres. Claro, en el verso 21 no lo va a decir quién es, sino que lo va a hacer hasta el 22, porque Él quiere decirnos algo. ¿Qué nos quiere decir? Que esa justicia de Dios es el camino que Dios ya tenía preparado. ¿Por qué? Algunos piensan que la muerte en la cruz fue una cuestión que se la sacó Dios de la manga. Usted sabe, hermano, que antes de la fundación del mundo Dios ya sabía que el hombre le iba a traicionar. Y usted sabe que antes de la fundación del mundo, hermano, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para poder que el Hijo viniera a este mundo y morir por nosotros. Eso, hermano, se llama un pacto eterno. O sea, yo me acuerdo en las teologías de Schaeffer, en las teologías de Schaeffer, Gruden, las teologías antiguas, ¿verdad? Aparecía el pacto eterno. O sea, antes de todo lo creado estaba Padre y el Hijo y dijeron, el hombre se va a equivocar, lo vamos a poner en el mundo, pero va a traicionar la palabra. Y entonces ya Padre y Hijo ya sabían que el hombre iba a caer. Y por eso ya Dios tenía preparado un camino de justicia que es llamado Jesucristo. Y por lo tanto la cruz de Cristo no es un accidente, ni tampoco fue algo incidental, ni tampoco fue una cosa, el hombre se equivocó, entonces voy a mandar a mi hijo a morir. No, ya eso estaba establecido, estaba pactado. Y a esos decretos, Gruden, Schaeffer les dice decretos supralapsarios, infralapsarios, sublapsarios, eso no importa. Lo que yo quiero que entienda es que el hombre, el Padre con el Hijo se pusieron de acuerdo. Y ellos, en esa eternidad, ya se sabía que el Hijo iba a venir a morir. Entonces, desde el primer libro de la Biblia, ya estaba escrito que Jesús iba a venir a morir por nosotros. Y eso es lo que nos dice el texto en la segunda parte, parte B. ¿Cuál es la fuente? ¿A dónde dice eso? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo nuevo que Dios inventó con Pablo? No, señores. Eso está en todos los libros del Antiguo Testamento, está explicado. En Miqueas se nos dice que iba a nacer en Belén. Cuando el hombre pecó y cayó en Génesis 3, la primera profecía mesiánica se nos dice prácticamente que la descendencia de la serpiente iba a pelear con la descendencia de la mujer
y la descendencia de la mujer sería Cristo, y aunque le hiriera en la cabeza, ¿verdad? O sea, ella le iba a herir en el calcañal, pero Jesús iba a herirla en la cabeza, iba a destruir el mal de la serpiente. Desde ahí ya estaba Cristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, señores, esto no es nada nuevo. El que leyó el Antiguo Testamento, y aquí nos dice la fuente de la justicia de Dios. La fuente de la justicia de Dios es la revelación de la palabra. Desde el libro de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, todo respira a Cristo, todo respira a Jesús, todo respira al Señor. Cuando tú lees los libros del Génesis hasta Malaquías, tú ves a Cristo ahí, tú ves a Jesús ahí. Y eso es lo que dice ahorita Pablo. Mire lo que dice después de la coma. Testificada por la ley y los profetas. Ahí está, la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Profetas, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o sea, todos ellos ya declaraban la justicia de ¿quién? De Dios. Les voy a poner dos ejemplos. No los busquen, solo escúchelos y apúntelos para que los lleve en sus anotaciones. En Génesis capítulo 15, verso 6, vemos que desde el Génesis ya está la provisión de la justicia de Dios. Escuche este texto, Génesis 15, 6, está hablándole a Abraham y dice que Abraham se justificó por la fe. Escuche, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso quiere decir que ya desde Abraham se salvaban por la fe. Se salvaba por la fe. Y este texto que es famosísimo, que es la base de la reforma protestante, Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea, la Biblia desde el Antiguo Testamento dice que es por la fe la salvación, no es por las obras. Pero eso estaba profetizado. Pero era necesario que Jesús se encarnara para que nosotros entendiéramos que Jesús es la justicia de Dios, porque en Él se hizo tangible la justicia, en Él se hizo tangible la fe. Ya no nos salvamos por una fe indistinta, sino que la fe que la palabra de Dios demanda es la fe en Jesucristo. Y ahorita lo voy a explicar. Escuche bien. Entonces, ¿dónde está revelada esa justicia? En el Antiguo Testamento ya se decía que había un camino diferente, que era la justicia de Dios por medio de la fe. Y esto, hermano, yo quiero decirle algo. Es que Dios ya sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir. Es que Dios ya sabía que nosotros somos débiles, pues. Él ya sabía que nosotros no podíamos. Entonces Dios proveyó un recurso que es su amado Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos salvarnos, porque entonces no podríamos salvarnos. Dígame usted, ¿cómo me voy a salvar yo? Haciendo buenas obras, no se puede. Teníamos que esperar a Cristo, porque Cristo sería el cumplimiento de todas las promesas antiguotestamentarias. Jesucristo sería la justicia de Dios. Ahora, ¿qué significa la justicia? Palabra griega dikaios. Les explico. Pongan atención. Pongan atención. Cuando en los tiempos de Grecia había un proceso y se necesitaba, escuche bien, hacerle el procedimiento a una persona que ha sido acusada. Pero cuando el juez veía que no había pruebas, porque no habían evidencias, porque no hay cómo probar que este fue el que se robó las cosas, no hay cómo probar que esta persona prácticamente tiene la culpa de haber asesinado a la otra. Entonces el juez veía, y al ver que no había evidencia, oiga lo que hacía, lo justificaba. La palabra justificación y la palabra justicia es una palabra forense, es técnica, es de abogacía, no es una palabra 100% teológica. Pablo la sacó del idioma legal. ¿Y por qué razón? Como no hay evidencia cómo condenarlo, se le declara como inocente al que estaban acusando. Se le declara inocente. Entonces, se le da una declaratoria de inocencia. Él no debe nada. ¿Por qué? Porque las evidencias dicen que no hay manera de probar que se robó la gallina, no hay manera de probar que utilizó el arma, ¿verdad? Hay, por ejemplo, armas cortocontundentes
y cortopunzantes. Las cortocontundentes es cuando a usted le tiran la gallina, ¿verdad? O le tiran una piedra, o su mujer se enoja con usted y le tira la gallina también. Eso se llama cortocontundente. ¿Por qué? Porque si lo llega a agarrar, ¿verdad? O su mamá también le va a destripar la chontoca. Pero están las cortopunzantes, ¿verdad? Entonces, cuando un delito se constituye, se tipifica, es porque esa conducta está ya regulada en el código. Entonces el juez lo que trata de ver es que si la conducta de la persona cabe en el tipo del artículo que aparece en el Código Penal, y si aparece y las evidencias lo respalda, le acusa, lógicamente, previamente, y se le declara culpable. Pero ¿cuál es el punto con la justicia de Dios? En la justicia de Dios estamos mal. ¿Por qué? Porque aquí se nos acusa a nosotros, que nosotros sí somos los culpables porque somos pecadores. Entonces toda la evidencia dice que nosotros somos culpables, que hemos ofendido a Dios, que hemos abandonado la ley de Dios, que no somos disciplinados, que no somos responsables, que hemos ofendido a Dios, que hemos violado sus preceptos y sus leyes. Pero aún así, al final en la sentencia, Dios a quien es culpable le declara inocente, aunque no es inocente, sino que es culpable. Y a esto se le llama justicia imputada. ¿Por qué? Porque toda la evidencia dice que eres culpable. Pero el que llevó la sentencia no fuiste tú, sino que fue el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y por eso a ti te ve como inocente Dios, porque Él castigó a Jesucristo por nosotros. Nosotros le mandamos la maldición a Él, Él se hizo maldición por nosotros y Él nos dio su gracia y su perdón. Y cuando Dios te mira, aunque tú hayas sido una persona mala, aunque hayas matado, aunque te hayas prostituido, aunque hayas hecho cosas terribles, aunque hayas asesinado, Él no te ve tu pasado, porque Él ve a Jesús en ti. Él no puede ver tu pasado, Él ve los méritos de Cristo en ti, porque la justicia de Cristo te fue imputada a ti. Tu maldición fue trasladada a Dios, a Jesucristo, y Jesús te trasladó su justicia. Y no debes nada. ¿Cómo es eso que eres pecador? Nosotros somos pecadores. Pero es que no es esto. Es que algunos se equivocan y dicen, es que no es que te convertís en justo, porque realmente no somos justos, sino que la palabra es ser declarado justo. O sea, yo tengo un papel que está firmado por la sangre de Cristo y donde a mí me hacen inocente de lo que yo debía. Y cuando yo vaya al juicio de Dios, Dios no me va a castigar por mis pecados, porque Cristo ha borrado todas mis faltas y me ha dado su perdón, me ha dado su misericordia. Ahora te quiero explicar esto. Esto no es nada que tal vez te impresione grandemente, pero vamos abriendo el texto. O sea, te di una primera explicación de lo que es justicia. Entonces, el versículo 21 ha quedado explicado porque ya te dije que es un camino aparte. Dice que se ha manifestado que es fanero, que es algo visible, manifiesto. Te dije que la palabra de Dios desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento declara ese camino que ya estaba profetizado. Y te dije que la justicia de Dios es Jesucristo. Y que te expliqué lo que significa la justicia, que es declarar inocente a quien es culpable. Declarar inocente a quien es culpable. Entonces, en los méritos de Cristo, yo soy justo. Imagínese yo que soy un gran pecador, yo soy justo. ¿Te imaginas tú lo que tú eres, lo que yo soy? Y Dios dice, te doy la justicia de mi Hijo. Porque entonces vos no vas a poder ni hablar conmigo, ni te vas a poder comunicar conmigo. ¿Por qué Dios dio la justicia? ¿Por qué Dios nos ha dado su justicia? Porque entonces no fuéramos capaces ni de hablar con Él, pues. Viviríamos como enemigos de Dios toda la vida y condenados al infierno. Entonces Dios, sabiendo que no somos capaces, nos dio su justicia. Porque entonces nosotros nunca le podríamos ni tan siquiera orar. ¿Cómo vas a invocar a Dios si ni tan siquiera tienes cómo relacionarte con Él? Si estás enemistado con Él.
Dios está irado contigo, estás en pecado, estás lejos de Dios, estás muerto, no puedes relacionarte con Él. Por eso Dios necesitaba que alguien limpio, justo como su Hijo Jesucristo, tomara el lugar y nos diera a nosotros su justicia. Por eso lo escogió a Él. Por eso no podríamos hablarle, no podríamos dirigirnos a Él. Porque Él está en la santidad y nosotros somos pecado. Entonces Dios lo sabía. Y mire lo que dice el 22. Y esto es lo que nos va a hacer explicar un poco esto. ¿Cómo es esa justicia entonces? Es una justicia, pero mire esa justicia, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mira, ahí está. O sea, ¿qué es lo que da la justicia? Cuando nosotros creemos en Jesús. Nuestra fe está puesta en el Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios. En ese momento la justicia se nos es imputada. Y esto es algo importante, ¿sabe por qué? Pero quiero que vea la segunda parte del verso. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo está habilitada para todos aquellos que quieran ser salvos. Y la forma de salvarse, porque algunos dirán, mire, ¿y cómo se salvan los católicos? ¿Y cómo se salvan los adventistas? ¿Y cómo se salvan los musulmanes? Mire lo que dice ahí, para todos los que creen en ¿quién? O sea, la salvación para todo el mundo es igualitaria. Seas un Poma, o seas un Pérez, o seas un Slidinek, o seas un Velázquez, solo creyendo en Jesús. No hay camino. Finucci o acabado, gringo o salvadoreño, mexicano o panameño, solo creyendo en Cristo. Y nos pone en igual condición a todos, porque Dios dice, todos, ahí están judíos, gentiles, salvadoreños, estadounidenses, están igual de corrompidos. Porque mire lo que dice el 22, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, mire, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra, destituidos, esa palabra es justeros, que quiere decir indigente, mendigo. O sea, pone atención, vos no tenés nada con qué salvarte. O sea, vos decís, ¿cómo me salvo? No tenés nada, si no sos nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el versículo? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria ¿de quién? O sea, ¿cómo el hombre entonces se salva? Si vos no tenés nada, no tenés un recurso, no tenés nada, ni dinero, ni méritos, ni nombre, ni apellido, ni buenas obras, nada. No tenés nada, sos un indigente, sos un mendigo. O sea, hay personas aquí que se la creen que son buena gente y que ellos no hacen cosas malas. Vos no sos nadie. No tenés nada a favor tuyo. ¿Que no entendés? Entonces, esto nos encaja en una verdad. Deje de andar de legalista, de llevándosela de súper espiritual. ¿Por qué? Porque usted no puede poner nada para salvarse. Nada. Usted puede haber estudiado teología, usted puede leer la Biblia, usted puede tener muchos años en la fe. Nada de eso. No tienes nada a favor. Y esa palabra es interesante, justo porque la otra connotación es que no puedes alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo que quiere decir. Mire lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están sin alcanzar la gloria de Dios. O sea, no puedes estar en comunión con Él, no puedes estar en su presencia. Tú no tienes nada a tu favor. Lo único que te pone en esa posición es la fe en Jesucristo. Eso es lo único. O sea, esto es para aquellos que creen no, es que mire, voy a ir a la misa, es que voy a ir al culto porque el domingo voy al culto, y se creen mejorcitos que otros, y se creen que porque nunca se han divorciado son mejores, y se creen que porque están sirviendo son mejores. No son nada, hombre, no somos nada. Estamos hundidos, no tenemos nada que darle a Dios.
Por eso, para sacarte del hoyo, el que hizo todo fue Él. Y eso es lo que va a explicar el 24. Porque en el 24 Él nos va a explicar que todo lo puso Él. Pero es algo tremendo. ¿Por qué? Mira el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, esa palabra, la palabra gratuita, Dorian, o sea que no puedes dar nada, pues. Eso, Dorian quiere decir, gratuitamente quiere decir que no podemos dar nada. Porque la salvación es lo que dice después, por su gracia. ¿Y qué significa gracia? Haris, regalo inmerecido. ¿Te imaginas que vos no puedes poner nada? ¿Que vos crees que vos decidiste buscar a Cristo? ¿Vos crees que vos decís, yo le entregué mi vida a Dios? Si Él te buscó porque vos no podías, vos eras un pecador inútil que no podía decidir. Y Jesús dijo, a este impío, a este cobarde, a este renegado, a esta renegada, la escojo. ¿Ah? A ella, a él, yo te recojo. Vos no podés poner nada, yo te doy mi salvación. Pero esto es algo interesante porque mire la palabra que ocupa. La acción que tuvo que hacer Dios para salvarnos por medio de la fe en Jesucristo es esa palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa palabra redención es una palabra tremenda porque mira, o sea, cómo Dios nos dio su justicia. O sea, ya sabemos que es la justicia, ya sabemos, amén. Pero ¿cómo te la dio? Por medio de la redención. Ahora, ¿qué es la redención? La palabra, esa palabra redención es una palabra que viene de 3 diferentes palabras griegas y se las voy a explicar. La palabra redimir o redención significa liberar un esclavo. Liberar un esclavo. La palabra que se ocupa para libertar, para desamarrar, es la palabra lutro. Esa es la primera. Agorazo es la palabra que quiere decir comprar en el mercado. Y la palabra exagorazo es comprar en el mercado y sacarlo del mercado. Exa quiere decir salir o sacar. Entonces son 3 palabras. Lutro, que significa desamarrar, que significa hacer libre. La palabra agorazo, que significa comprar en el mercado de esclavos. Y exagorazo, que significa sacar del mercado. ¿Cómo es que vos decís que no vales nada, que sos inferior, que por qué no sacaste un título? Si Dios ha pagado un precio increíble. Porque vos que eras nadie, yo que era nadie, que no valíamos nada, Dios dijo, voy a ir a recoger a esa oveja perdida, voy a recoger a ese que no merece. Si está podrido, está lejos de mí, está muerto en sus delitos y pecados, pero a mí me place irlo a comprar. No solamente va, te libera, sino que te compra y te saca del mercado, porque ahora ya no eres tuyo, sino que eres de Dios. A Él le perteneces, al Señor le pertenece. Vos, tu cuerpo, toda tu naturaleza ya no es tuya, es de Dios, es de Él, porque Él te pagó. Él pagó por ti. Nadie daba nada por ti. Opolitrosis es la palabra en griego que connota esas 3 palabras, que es redención. Pero mira qué interesante, porque mira qué interesante. Tu salvación era tan cara que por eso no podés hacer nada para comprarla, ni recibirla. Lo único que podés hacer es que, como no podías pagarla ni hacer nada para recibirla, porque a Dios le ha costado su Hijo Jesús tu precio de salvación, entonces decidió regalártela. A vos no te costó nada, pero a Jesús sí le costó todo, porque Él se humilló por ti y por mí. Eres tan caro
eres tan caro que mejor Dios dijo, te la regalo. Sí, solo te pido que creas en mi Hijo Jesucristo. Solo te pido que creas en mi Hijo, porque tu valor, o sea, las dimensiones de esa salvación eran tan grandes que usted no se podía salvar, porque acuérdese lo que usted y yo éramos. Éramos mendigos que no podían alcanzar la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces Dios dijo, vaya pues, yo les doy el puente, les doy la redención por medio de mi Hijo Jesucristo, para que ustedes puedan comunicarse conmigo, para que puedan hablar conmigo, para que ustedes puedan tener comunión conmigo, para que no estén separados de mí, sino que al contrario puedan hablar conmigo, ser bendecidos. Y esto, hermano, lo deja claro el versículo número 24, porque si en algún momento se nos ha pasado por la cabeza que nosotros hemos hecho algo para salvarnos, yo le quiero decir que el verso 24 en su forma gramatical está construido en un tiempo presente. En griego las palabras están en sus tiempos y están en sus modos. Entonces cuando está en tiempo presente es una acción que continúa. O sea, cuando vos viniste y te arrepentiste, Dios te hizo su Hijo, te dio su redención, vos creíste en Jesús y te dio su justicia en un solo acto. Por eso es que muchos hermanos, yo no sé cómo es que dicen, es que he perdido la salvación, es que mire, yo ya no soy salvo. Hermano, el tiempo en que está escrito quiere decir que solo una vez fue y para siempre. O sea, una vez y para siempre fuiste alcanzado por Dios, fuiste comprado en el mercado, fuiste recogido, Él te levantó. Y no hay retroceso, no hay forma de retroceder a lo que eras antes, porque cuando Jesús te da la redención, te compra de una vez y para siempre, y ya no vas a ser de Satanás, ya no vas a ser del pecado, ya no vas a ser de la muerte, porque estás en sus manos, ya no estás en el mercado. Él te ha redimido, le perteneces a Él, le perteneces a Él. Pero mire bien, el tiempo es presente, una acción continua, pero la voz es pasiva. Oiga, la voz pasiva, quiere decir la voz pasiva, y esto me lo enseñó a mí Tony Chávez. Cuando me enseñó griego, me dijo, mira, los pasivos, te lo explico así. Vos no has hecho nada, sino que solo sos el receptor de la acción. Vos sos el receptor de la acción, vos no haces nada. Porque el que hizo todo es el Señor. Vos solo te toca recibir su amor, recibir su misericordia. Vos no has hecho nada, ni yo he hecho nada. Porque nosotros no podíamos salvarnos. Nosotros no podíamos, si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos hacer nada. Y Dios ahora nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, y nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Sabes por qué? Porque todas las bendiciones que están en Cristo Jesús te pertenecen a ti también. Sus bendiciones, su salvación, su sanidad, su provisión, todo lo que está en Cristo, que Dios le ha dado a Él, tú eres coheredero con Él. Imagínate tener la misma bendición que tuvo Cristo sobre su vida, y tú la tienes porque Él decidió dártela. Porque vos no la podés buscar, vos no podés tener nada con qué alcanzar si estás ahí de mendigo, sin alcanzar algo. Y entonces ahora viene y cierra, ¿verdad? Porque por si nos quedaban dudas, el texto bíblico dice que Jesús es nuestra propiciación. Mira lo que dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa palabra, a quien Dios puso, quiere decir exhibir en griego, como propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? La palabra propiciación quiere decir satisfacer
la ira de Dios. Porque si vamos a sacar las tres palabras más importantes del texto, es justicia, redención y propiciación. En el Antiguo Testamento, una vez al año, el sacerdote iba en el día de la expiación a derramar sangre al propiciatorio. Propiciación quiere decir satisfacer las demandas. Se derramaba la sangre en el propiciatorio. Y mira bien, y el pueblo recibía la reconciliación. Le voy a traducir reconciliación. Kafar. Kafar significa cuando usted tenía madera y le ponía brea a los hoyitos que quedaban en las separaciones de la madera. Entonces dice este versículo que por medio de Jesucristo nosotros estamos reconciliados con Dios. Y por eso podemos orar en la mañana, podemos orar en la tarde, podemos orar en la noche, y Dios no nos ve como enemigos, sino que nos ve como sus hijos. Y nosotros podemos entrar ante la presencia de Dios, porque dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo, porque aquella cosa que antes usted necesitaba que alguien hablara por usted, que el sacerdote intercediera por usted, usted ya no tiene necesidad que ni pastores, que ni líderes oren por usted, porque usted solito se hinca y usted entra a la presencia de Dios, porque es su Padre, usted tiene comunión con Él, está reconciliado con Él y usted está unido con Él, y aquella cosa que lo separaba ya no existe, porque usted está unido, kafar, usted está reconciliado con Dios, porque Jesucristo es su propiciación. Por medio de su sangre. Qué poderosa es la salvación. Que nosotros no hemos hecho nada, solo creer. Y esto es lo que la gente no entiende. ¿Qué les cuesta? Solo entender que la salvación es por creer en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Justicia, hacer inocente al que es culpable. Redención, comprar y hacer libre a alguien sin que esa persona haga algo, porque es Él el que lo hace todo. Y propiciación, reconciliar las heridas, la separación, y hacer una comunión con quien estaba separado antes, pero ahora nosotros tenemos acceso al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora el camino de justicia se ha revelado. Y nos damos cuenta que ya no estamos separados de Dios, sino que estamos unidos a Él en Cristo Jesús, por la fe en su justificación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. En esta noche queremos orar por las personas que no conocen a Jesús.